¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas del 88.1 de frecuencia modulada de la octava digital? Voy a platicar con el periodista Manuel Hernández Borbolla y es que el fin de semana se dio a conocer una fotografía digamos, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues cenando en un restaurante, en el famoso Hunan, y fue dada a conocer por Lourdes Mendoza. Comenzó el debate de, ¿y esto es noticia? ¿Para qué se da a conocer? ¿Cuál es la finalidad? Y esto nos lleva a un tema más profundo. ¿Qué tanto se ha banalizado el periodismo en la polarización que estamos viviendo por intereses mediáticos o políticos? Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jesús? Muchas gracias por la invitación y por aquí andamos para comentar este y otros temas. Como siempre, un gusto, ¿verdad, Manuel, que tu generosidad con la octava? Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es eso. ¿Qué tanto podemos considerar este tipo de acciones como periodísticas o como golpeadoras, y qué tanto se está generalizando ya en la polarización que se vive precisamente en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y la 4T? Bueno, en este caso concreto de la foto de Lourdes Mendoza sobre Pablo Gómez en un restaurante de comida china, creo que el punto esencial es preguntarse si eso es un tema relevante de interés público, es decir, que un funcionario come en un restaurante, ¿no? Es decir, ¿se pagó esa cuenta con dinero público? ¿O cuál es el tema aquí, no? Realmente, pues es como parte de una estrategia de golpeteo político de ciertos comunicadores afines y nostálgicos del viejo régimen neoliberal que todavía no se acaban de salir del espasmo que les ocasionó el cambio de régimen político de 2018, y tiene más que ver con una estrategia de desgaste, de continuo golpeteo político, más que con un interés político o un interés periodístico, perdón, o un tema que sea de relevancia para el interés público. Realmente, pues lo que estamos viendo es una estrategia de desgaste en el que muchos comunicadores afines al viejo régimen en los tiempos del PRIAN, de repente se inventan algunas narrativas que se reproducen y se repiten entre ellos y acaban posicionándolas dentro del discurso de la agenda mediática, pero que muchas veces no tiene un asidero o no tiene un sustento o no tiene muchas veces, también hay que decirlo, ningún asidero con la realidad. Es decir, son divagaciones, son comentarios muy a la ligera que lo que buscan es generar ruido y que no tienen ningún apego por la verdad o por una mínima práctica periodística, ¿no? Oye, y en este punto que mencionas, hablamos precisamente de cómo pega el cambio de gobierno, cómo afecta el cambio de gobierno a este sector de la prensa, pero algo que me llama mucho la atención es, se vuelve parte ya, en parte lo mencionabas, mi querido Manuel, para profundizarlo, se vuelve una estrategia, porque de repente hay gente que te dice, no, es una cuestión de incapacidad o es una cuestión de que no son periodistas, pero no es más una estrategia, ¿o tú cómo lo valoras? Pues es un poco de ambos, ¿no? O sea, porque realmente muchos de los comunicadores, sobre todo que ocupan espacios de privilegio en las columnas de los grandes diarios de la prensa nacional, en los espacios de televisión, de radio, muchas veces, pues, más que hacer periodismo, hacen una especie de labor de relaciones públicas para atraer anunciantes, para conseguir algunos contratos de publicidad oficial, este tipo de cosas que pues desvirtúan mucho la profesión y que es parte de lo que explica la gran crisis por la que atraviesa la prensa corporativa, no solo en México, sino en otras partes del mundo, pero que en el caso mexicano es muy marcado. Yo por ahí comentaba en redes el otro día que muchos de los analistas, entre comillas, que aparecen en los medios de comunicación, pues no hacen análisis, paradójicamente, ¿no? Sino que simplemente repiten una serie de lugares comunes que tienen más la intencionalidad de posicionar ciertos temas o a ciertos actores en la esfera mediática, y lo vemos muy claro con las campañas que luego se lanzan en redes para inflar a ciertos políticos rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, lo que yo llamé la Operación Globo Naranja con Luis Donaldo Colosio, o de repente con otros políticos como Enrique de la Madrid, por ejemplo, ¿no? Son posicionamientos políticos que buscan meter ahí a ciertos actores en la discusión de algunos temas, pero que realmente pues obedece a una agenda política, no tanto a un interés público
que atañe a la mayoría de los mexicanos. Y esto también pues ha derivado en una mayor desconexión entre lo que dicen estas esferas de columnistas y de pseudoanalistas en los medios de comunicación con el sentir popular. Por eso muchas veces lo que aparece en las columnas y lo que vemos reflejado en las encuestas de opinión, pues muchas veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Recuerdo ese evento en donde varios periodistas fueron pues, a firmar un acuerdo de que no se hablara de la violencia precisamente en México, con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa teniendo a García Luna como secretario de Seguridad Pública. Y hace unos días el periodista Jesús Esquivel daba a conocer información relacionada con este tema, de que se sabe, ¿no?, de que hay documentos en torno a que hay periodistas que fueron, no sé si llamar demasiados o no, pero que formaron parte precisamente de estos acuerdos. ¿Tú crees que este tipo de prácticas se volvieron tan cotidianas, por ejemplo, que ahora haya un temor en el momento que se da a conocer, si es que se da a conocer esta lista de García Luna? Sí, ya hay varios columnistas y pseudoperiodistas que ya se están vacunando en caso de que por ahí en el juicio de Genaro García Luna en Nueva York, que según tengo entendido se va a realizar una audiencia de manera presencial próximamente, pues por ahí pueda salir alguno de los nombres de estos directores de algunos medios de comunicación que formaban parte del círculo de relaciones públicas precisamente de Genaro García Luna, lo cual incluía pues el pago de algunas cuantiosas cantidades económicas, pero también el pago de favores. Recordemos que García Luna tenía montado un amplio equipo de espionaje político que utilizaban para diversos fines, y muchos de esos audios de repente llegaban a las redacciones de varios medios de comunicación como una especie de favores o de relaciones ahí medio turbias, en el que se hacían pasar por periodismo de investigación, cosas que realmente eran parte de esta agenda de espionaje y de golpeteo político, ¿no? Entonces yo creo que ahorita debe de haber varios columnistas que están sintiendo pasos y que se pueden sentir un poco preocupados de que por ahí en una de esas se vaya a filtrar o vaya a aparecer el nombre en alguna acusación en la Corte de Nueva York. Y por eso también vemos de repente un nado sincronizado por varios de estos periodistas que eran afines a los intereses de García Luna, Calderón y compañía, pues sacarse de la manga algunas narrativas bastante disparatadas y sin sustento para tratar de irse vacunando por lo que pueda venir. Entonces, pues es esta estrategia de lucrar con la información pública para beneficios privados, que muchos siguen tratando de seguir ejerciendo a la vieja usanza, sin darse cuenta pues que los tiempos han cambiado y que no conformes con estar minando su propia credibilidad, pues tienen que salir a defender a indefendibles como Genaro García Luna. Ahorita recordaba, y creo que lo posteaste también en Twitter, creo, Manuel, tú me corriges, lo que pasó en Altar Sonora. En Altar Sonora, que no fue cubierto por la mayoría, porque estamos hablando de una situación en donde los soldados soportaron precisamente un asedio, un enfrentamiento en la detención de uno de los líderes precisamente de toda esta región del narcotráfico en nuestro país. Y ahí la cobertura fue mínima, a pesar del operativo que se llevó a cabo y de la forma como operó el ejército. Sí, el sábado pasado se reportó la detención de un líder local del cártel de Sinaloa, el Duranguillo, me parece que es el alias, en el que se le vincula principalmente a la facción del cártel de Sinaloa de los Chapitos, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Y a mí me llamó la atención pues la poca cobertura que tuvo este suceso noticioso, sobre todo en un contexto donde estos columnistas o muchos de estos pseudoanalistas que aparecen en la gran prensa corporativa mexicana, pues llevan semanas o meses incluso hablando de un supuesto pacto entre el gobierno de López Obrador con grupos criminales y en concreto con el cártel Sinaloa y en concreto con la facción de El Chapo Guzmán. Entonces, pues un acontecimiento como curiosamente, pondría en tela de juicio o echaría abajo esta versión del supuesto acuerdo entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa concretamente. Y a pesar de ser un interés o un tema, sí, de interés público, pues yo no vi un gran despliegue mediático ni en televisión, ni en radio, ni tampoco en los periódicos. Es decir, por ahí a lo mejor uno que otro medio reportó
muy bajita la mano, pero que contrasta mucho con la estridencia que había generado estas versiones sobre el supuesto pacto previo a las elecciones en 6 estados. Entonces, esto evidencia mucho de la manipulación mediática que vemos a diario en la prensa mexicana, que no tiene que ver con un interés por informar a la gente de lo que está sucediendo, sino tiene que ver con impulsar agendas políticas muy concretas. Mi querido Manuel Hernández Borboya, periodista de RT, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. Muchas gracias a ti, Jesús. Un saludo para ti y también para toda la audiencia.